Continuando con el curso, tenemos ahora la pestaña Insertar. ¿Qué es lo que podemos insertar? Tenemos acá diapositivas organizadas en la parte izquierda, entonces podemos nosotros insertar. Es similar a esta opción de nueva diapositiva, así que no tenemos conflicto alguno. Luego tenemos tabla. Las tablas se manejan de la siguiente manera. Voy a borrar esto porque quiero más espacio. Voy a recorrer esto. Puedo insertarlo desde acá. Ya me aparece, por ejemplo, para insertar tabla o desde tabla. Voy a eliminar acá y voy a poner acá. Quiero una tabla. Acá me dice que predeterminadamente yo puedo utilizar cualquier cantidad de celdas. Por ejemplo, puedo utilizar de 10 columnas y 8 filas. Entonces yo lo hago clic. Voy a hacer bastante pequeños para que veamos de mejor manera. 5 por 5. Puedo insertar así y personalizar con estas guías que vemos alrededor. Puedo movilizar y cambiar el tamaño. Este estilo que estamos viendo ahora me lo detecta automáticamente porque yo he dicho que quiero que tenga una gama de elementos, o sea, gama de colores. Hemos dicho que cuando nosotros ponemos nuevo, elegimos un estilo propio y ese estilo corresponde y está en armonía con el contexto. Entonces, por eso nos lo pone este color. Vamos a seguir viendo en insertar. Si a mí no me alcanza la cantidad predeterminada de 10 por 8, puedo insertar una tabla. Podría poner acá 50 por 20, aceptar, y acá me aparece mi tabla con esa cantidad increíble de celdas. También en insertar tabla puedo dibujar mi propia tabla. Entonces vengo así. Le digo que quiero de esta manera, por ejemplo, mi celda. Puedo venir nuevamente en insertar y dibujar mi tabla y seguir agregando más elementos. Pero lo ideal es que, por ejemplo, yo vaya a insertar desde esta parte mi tabla o desde esta parte. Por ejemplo, al dibujar tabla yo podría hacer esto y ponerlo en el lugar donde mejor me parezca. Muy bien. Ahora voy a eliminar esto. Voy a insertar tablas. Aparte de la inserción de una tabla tradicional, puedo insertar una hoja de cálculo Excel. Por ejemplo, yo quisiera acá, me aparece una presentación diferente, porque me ha jalado una especie de elemento adicional. Por ejemplo, acá vamos a borrar, vamos a ver una especie de iframe o ventana donde yo puedo hacer el cambio respectivo. Ahora sí, hoja de cálculo, por ejemplo, puedo agrandarlo. Y ahora decir que quiero las operaciones. Recordemos que la interfaz me lo está jalando ahora propio de Excel. Por ejemplo, pondría acá 10, 20, 30, 40, 50. Y muy bien, quiero hacer la sumatoria de todos esos elementos. Vengo acá y me aparece. Aparte de ello, quisiera sacar en esta parte lo que sería el promedio. Entonces tengo acá el promedio y tengo acá la sumatoria de todo más el promedio. Entonces esto mismo, ahora que voy a salir, se va a repetir. Voy a borrar el último y solo me voy a quedar con esto de la sumatoria. Entonces, al hacer clic en esta parte externa, regresamos inmediatamente a Excel y toda la parte donde yo he dado los márgenes me lo ha mantenido. Y esto en formato yo puedo ya darle las características
que hace unos instantes hemos visto, por ejemplo, de relleno y contorno. Muy bien, y si quiero nuevamente modificar, hago doble clic y puedo cambiar los datos, y ese grado de interactividad es increíblemente fácil y totalmente útil. Ya no tendremos que ir a Excel, directamente desde aquí podemos cambiarlo. Vamos a salir y ahora se ha adaptado perfectamente. Incluso en el mismo Excel yo podría hacer los cambios respectivos. Por ejemplo, de esto podría cambiar a un tamaño muchísimo mayor, como el 20, y ahora cuando salga los números son mayores. Muy bien, voy a eliminar esto. Ahora en insertar tabla voy a insertar esta tabla 4×4. Hemos dicho que podemos personalizar de esta manera, y ahora vamos a ingresar en la parte superior. Tenemos diseño y presentación. En la parte de diseño tenemos, por ejemplo, acá ver la fila del encabezado. Si yo lo quito, en la parte de arriba el encabezado ya no está. Puedo ver las filas totales, el resultado total. Por ejemplo, acá estaría de lunes, martes, miércoles y jueves. Digamos, he gastado 20 y 50 y el total sería 70. Aquí similarmente vamos a poner 10 y 15. Acá tendría 25. Acá tendría también 60 y tuviera unos 20. Acá vamos a poner 80. Y acá tendríamos lo que sería 45 y acá 15. Vamos a poner 60. Muy bien. Estas son las partes del encabezado y estas son las partes de los totales. Entonces yo ahora puedo hacer que se vea resaltado el encabezado, los totales y estas filas con banda, por ejemplo acá. Entonces da un efecto de mejor sensación cuando son con bandas, ya que existe un pequeño degradado en esta parte. En la visualización, color más oscuro, más claro, totalmente claro. En la primera columna, por ejemplo, si yo tuviera otro tipo de elementos, por ejemplo acá día, acá pondría gasto 1 y acá gasto 2 y total, por lo tanto no hay. Estos son los gastos 1, los gastos número 2 del día. Entonces, por ejemplo, en la primera columna puedo resaltar y decir que esto pertenece a una categoría y no es el número propiamente como estos. También la última columna, si estoy manejando subtotales, por ejemplo acá podría agregar, voy a agregar lo que sería un elemento más adicional. Puedo hacer clic con el botón derecho y puedo venir a insertar un elemento más. Por ejemplo, podría hacerlo a través de esta opción, insertar, y a la derecha. Ahora tengo acá subtotales. Por ejemplo, 10 más 60 más 45 sería, vamos a calcular 70 y 115. Acá también podríamos poner 35, 50. Muy bien. Acá el total absoluto, que sería 25. Acá tuviéramos 105 y 165. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, tendremos acá el total finalizar. Entonces, acá yo puedo configurar para que se note, por ejemplo, la última columna son subtotales. Por lo tanto, quiero que se vea de manera diferente. O también hacer que las columnas sean con bandas. Esto es cuando tenemos muchísimos más elementos. Yo puedo cambiar acá el estilo.
pasando al siguiente elemento serían los estilos rápidos que hemos visto, que cualquiera me lo permite modificar. Acá, por ejemplo. Muy bien. No vamos a ver esto porque anteriormente lo vimos con muchísimo detalle. Los estilos, el sombreado, los bordes y los efectos. Igual que estos estilos rápidos de los textos, hemos visto cómo se manejan. También tenemos el estilo del texto, por ejemplo, en cuanto al relleno, al contorno y a los efectos. Ahora, esto del color, por ejemplo, de los elementos propios visuales, podemos configurar de mejor manera a través de esto. Por ejemplo, podría utilizar todo esto para dibujar los nuevos bordes. Por ejemplo, si yo quiero crear ahora una tabla, me lo ha creado esto con los elementos que he configurado acá. Por ejemplo, si yo quisiera acá crear otro elemento, dibujar tabla, entonces podría hacer acá un subelemento y me lo hace con las características propias. Voy a borrar ahora y voy a dejar como estaba el anterior. Ahora sí. También tenemos acá para borrar. Por ejemplo, puedo borrar cualquiera de estas líneas. Entonces, por lo tanto, están fusionados ya que no existe ningún elemento de separación. Puedo, al momento de dibujar, puedo elegir, por ejemplo, acá el color que voy a utilizar al dibujar. Entonces, yo podría hacer un dibujo muy rápido. Por ejemplo, acá me lo ha dividido esto en dos partes con un color determinado. Acá está el color y el tamaño. Hasta acá tenemos de la inserción de tablas. Vamos a borrar esta tabla. Ahora vamos a ver lo de imágenes. En imágenes puedo insertarlo desde acá, insertar imagen, imágenes en líneas. Esto sería desde internet, hacer una captura de pantalla, por ejemplo, o crear algún álbum de fotografías con varias fotos. Voy a hacer esto de la siguiente manera. Voy a insertar primero una imagen. Puedo insertar cualquiera de estas imágenes y se acomoda. Recordemos que el tamaño me lo ha tratado de adaptar lo máximo posible a la diapositiva. Al momento de que me ha abierto la imagen, ya está acá habilitado lo que es todas las opciones de la imagen en la pestaña formato. Si yo vengo a restablecer tanto el tamaño de la imagen como la propia imagen, si alguna modificación lo he hecho, puedo regresar al tamaño original, por ejemplo acá, al tamaño que realmente corresponde. Muy bien. He insertado imagen de esta manera. Enseguida vamos a ver esas opciones. Puedo insertar una imagen en línea. Esto es buscarlo en internet, que me da una opción. Recordemos que esto es de mi computadora, esto es de internet. Puedo volver a intentar para que se conecte ahora o trabajar sin conexión desde mi computadora. Voy a intentar ahora conectar. En este instante no lo tengo online, ningún tipo de conexión a internet, porque estamos haciendo internamente el trabajo, así que puedo trabajar perfectamente sin conexión y lograr visualizar mis imágenes en mi computadora. Pero si estuviera conectado online, hay un buscador bastante sencillo donde puedo encontrar imágenes. También tenemos para hacer una captura de pantalla. Todo me lo minimiza y ahora yo voy a arrastrar esto y toda esta parte me lo acaba de copiar automáticamente acá. Generalmente lo que se suele hacer en muchas circunstancias, cuando no conocemos esa opción, en vez de venir a hacer una captura, solíamos hacer con una tecla especial de print. Entonces, en el teclado que encontramos, apretamos esa tecla y nos lo ha capturado toda la pantalla.
Si ahora vengo y aprieto control V, me lo ha copiado toda la pantalla. Y tuviera en este instante que recortarlo en formato, vengo a recortar y digo qué partes yo quiero de la imagen. Y lo ubico bien al centro y ahora hago clic fuera de la imagen, ya lo tengo acá. Entonces, ahora con esta herramienta, magníficamente podemos nosotros hacer nuestras capturas de pantalla. Ahora podemos insertar un álbum de fotografías. Esto será organizando en forma de diapositivas. Voy a ir a finalizar, voy a hacer un enter y ahora voy a insertar las imágenes. Nuevo álbum. Puedo abrir acá de un archivo o disco. Voy a buscar en mi máquina, por ejemplo, y voy a seleccionar estas imágenes. Ahora voy a poner insertar. Tengo todas estas imágenes. E incluso podría quitar con esta parte. Y voy a simplemente decir que el diseño de la imagen se ajuste al tamaño de la diapositiva. Y acá en tema voy a dejar que me lo respete el tema que estoy utilizando, los colores, todo ello. Ahora nos da también la oportunidad de poner todas las imágenes en blanco y negro. Voy a apretar crear. Ahora me lo ha creado, como hemos dicho, cada uno en una diapositiva nueva, cada imagen. Y tenemos acá nuestro álbum de fotografías de manera muy fácil y rápida. Y guardamos esto y tranquilamente podemos hacer nuestra presentación con diapositivas. Muy bien. No guardar. Nuevamente regresamos a nuestro anterior documento. Aparte de eso, vamos a ver ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, con insertando imagen. Acá también recordemos que podemos hacerlo insertando imagen. Voy a cualquier imagen, voy a insertar acá. Ahora tengo la oportunidad acá en formato de decir que quiero, por ejemplo, editar esa imagen. Tenemos acá para quitar fondo, que realmente no lo recomiendo. Preferiría que esta imagen sea alterada, aunque sea en Paint o en un programa especializado como Photoshop, para quitar el fondo, ya que no es muy buena esta herramienta. Puedo hacer correcciones muy rápidas de esta imagen. Por ejemplo, podría cambiar acá unas correcciones de nitidez, muchísimo más nítido, con los colores más vivos, o quitar nitidez al 50%, o cualquiera de estos intermedios. También puedo cambiar el brillo, bastante brilloso o bastante oscuro, en sus diferentes gamas. Aparte de esto tenemos el color. Por ejemplo, la saturación del color, colores muy fuertes, muy saturados, cada uno de ellos en sus respectivos canales, o colores totalmente desaturados que se convierten en blanco y negro. El tono de color también podemos manejarlo, por ejemplo, muy caliente o muy frío. Y también volver a colorear algunos elementos, por ejemplo, puedo aquí a un clásico sepia, a un blanco y negro, acá a un color bastante vivo, al propio, acá un color gris bastante opaco, estos colores muy antiguos que solían utilizar, o tratando de dar un efecto de blanco y negro clásico. Y aquí hay muchísimas más variaciones para el color que vayamos a manejar. Y también para dar un efecto artístico, lo que nosotros podemos venir es elegir uno de estos preestablecidos que nosotros acá tenemos. Por ejemplo, cualquiera de estos elementos que vayamos a elegir, hacemos clic y automáticamente ya lo tengo acá. Estos efectos puedo personalizarlos en esta parte de efectos artísticos, la transparencia, la suavidad, todo ello.
o restablecer la imagen tal cual estaba. Ahora tenemos, aparte de eso, la opción de comprimir imágenes. Esta decompresión de imágenes realmente suelen ser muy útiles cuando tenemos una computadora que no es muy poderosa. ¿Por qué? Porque algunas imágenes que nosotros vayamos a traer pueden tener una alta profundidad de color, por ejemplo un HD con 300 puntos por pulgadas. Entonces estas imágenes de alta calidad hará que nuestro documento pese tremendamente. Pase, por ejemplo, de un clásico 1 mega a que pese unos 80 megas, porque una sola imagen, imaginemos que pesa 5 megas. Si pondríamos nosotros unas 10 imágenes, se multiplicaría exponencialmente. Para el manejo de diapositivas, estaría muy bien que tan solo la profundidad de color o la calidad sea de 72 puntos por pulgada. Entonces lo que nos lo hace generalmente es en compresión esas imágenes rebajar esa calidad, porque imaginemos que cada imagen tiene podríamos imaginar que tiene unos 45 millones de colores, pero el ojo humano no podría visualizar toda esa cantidad de colores. Entonces esta imagen nos lo baja todos esos colores y esas gamas de colores que el ojo humano no puede ver, y nos lo pone de manera bastante visual, solo lo necesario. Así que esta compresión realmente es bastante efectiva. Luego podemos cambiar la imagen. Imaginemos que nosotros hemos venido y hemos intentado personalizar nuestra imagen. Ya hemos personalizado totalmente y nos ha tomado un poco de tiempo. Entonces lo que nosotros ahora quisiéramos es cambiar la imagen. Resulta que nos habíamos equivocado, no era esta imagen, había sido otra. Entonces yo puedo venir y cambiar imagen. Entonces digo, no era esta imagen de este árbol, sino era este otro paisaje. Entonces elijo y lo pongo insertar. Me lo ha mantenido los formatos, por ejemplo el reflejo, las esquinas, todo me lo ha mantenido, pero me lo ha reemplazado por la nueva imagen. Entonces acá puedo cambiar mi imagen. También si hago algunos cambios y modificaciones, me lo puede restablecer mi imagen a lo más posible al original. Por ejemplo acá el original es bastante grande, me lo ha cambiado y me lo ha restablecido tal cual estaba. Si yo lo comprimí, lo cambié el tamaño, el formato, todo eso, al restablecer me lo deja como el original. Acá tengo los estilos rápidos que no lo vamos a ver porque anteriormente ya lo hicimos y de manera muy clara y específica. Entonces tenemos acá efectos rápidos, el contorno, el efecto de la imagen, el diseño de la imagen. En este caso, para convertirlo esta imagen parte de un Smart Art. Entonces yo esta imagen puedo utilizarlo para un Smart Art y cualquier elemento puedo elegir del Smart Art que enseguida estaremos viendo. Y también el de organizar hemos visto totalmente, y el de recortar, que prácticamente nosotros hacemos clic y nos dan estos punteros para cambiar la imagen y modificarlo como nosotros nos parezca, y haciendo clic fuera de la imagen los cambios se hacen efectivos. Voy a hacer clic. También puedo cambiar de manera personalizada acá, por ejemplo, con estos elementos puntuales numerales. Entonces puedo cambiar tanto de alto como de ancho. Y acá también puedo recortar. Esto es muy importante. Recordemos este elemento porque, por ejemplo, si yo quisiera insertar, vamos a dejar la imagen. Voy a venir a otra diapositiva. Yo he insertado de esta manera, por ejemplo, una forma, una flecha. Entonces yo quería una imagen aquí adentro.
Lo que generalmente hemos hecho nosotros es que el relleno de forma cambiar por una imagen. Y nosotros venimos y cambiamos por una imagen y tengo acá mi imagen. Pero si yo ya he editado mi imagen, le he dado color, contorno, forma, todo lo he hecho y me ha tomado bastante tiempo y ahora quiero ponerlo dentro de un elemento como estos, entonces me va a ser bastante complicado, pero acá tengo una opción. Yo tengo la oportunidad de meter este elemento, por ejemplo, acá dentro de una forma. Entonces yo selecciono cualquiera de estas formas y digo que quiero la imagen ahí y ya lo tengo. Y sin necesidad de haber perdido los cambios en mi imagen como los efectos. Así que esta es una magnífica herramienta. También puedo cambiar la relación de aspecto al momento de recortar o modificar. Por ejemplo, la relación de 1 a 1, que sería perfectamente dimensional, tanto alto como ancho, o acá que sería más alto que ancho y así sucesivamente. Muy bien. Acá tengo el relleno para cambiar la imagen, que no lo vamos a ver ni ajustar porque esto rara vez se utiliza. Por ejemplo, el de relleno acá de esa manera, porque más antes ya hemos cambiado nuestra imagen, el tamaño, entonces a último momento rara vez se cambia, pero podríamos hacerlo o ajustar esto, por ejemplo, la imagen hasta donde quiero que se vea. Pero anteriormente, como hemos dicho, ya estaba la imagen modificada desde el principio. Muy bien, vamos a ver qué elementos más tenemos en insertar. Por ejemplo, aparte de las imágenes, tengo acá las formas que ya hemos visto detalladamente. Tengo gráficos y Smart Art. Ahora vamos a ver cómo funciona Smart Art. Por ejemplo, si yo estoy en este instante de los diferentes accesos, tengo acá acceso a Smart Art. Puedo insertarlo directamente o venir a insertar y hacer clic y elegir cualquiera de estos. Los Smart Art se manejan para hacer generalmente algún tipo de gráfica ilustrativa. Estas gráficas propiamente son una forma de mapas mentales para organizar la información. Si utilizo un clásico, vamos a utilizar un clásico acá, por ejemplo, un organigrama. Se son aplicados a cualquiera de estos elementos. Pero para familiarizarnos vamos a utilizar esto del organigrama. Vamos a venir y ya nos aparece acá e incluso con los colores en armonía con el tema o template. Acá puedo poner, por ejemplo, el árbol. Acá puedo poner como elemento adicional el fruto. Recordemos que podemos cambiar desde acá, por ejemplo, o desde acá. Acá, por ejemplo, tengo fruto. Puedo hacer clic acá y cambiar el texto o venir acá. Vamos a cambiar desde aquí. Podemos poner el tronco, la copa, raíces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ahora puedo seguir agregando elementos y subelementos. Por ejemplo, me posiciono acá en raíces y puedo hacer acá, por ejemplo, en tronco. Me posiciono al finalizar y hago enter y me aparece un subelemento. Pero este elemento está a la misma altura de tronco. Entonces lo que yo puedo hacer es dar una tabulación con la tecla Tab y ahora ya pertenece este elemento a tronco. Puedo poner ahí, por ejemplo, rama y seguir ampliando. Hago un enter y ahora con la tecla tabulación puedo poner ahí hojas y así seguir manejando un grado de profundidad que mejor nos parezca y seguir agregando incluso acá elementos de manera indefinida.
Ahora, haciendo clic sobre el Smart Art en diseño, nos permite a nosotros, por ejemplo, agregar una forma al interior del Smart Art, ya sea esto detrás o delante. Por ejemplo, si yo me posiciono acá, puedo agregar una forma, puedo agregar delante. Entonces me aparece delante de este elemento. Y puedo agregar más elementos. Puedo agregar también otro elemento detrás y me aparece detrás. Puedo agregar una forma superior y ahora tengo acá y este subelemento, y así seguir agregando más y más elementos. Esto es un asistente. Veamos que el símbolo es relativamente diferente y puedo también agregar acá un asistente, y acá vemos que el símbolo es diferente. Ahora tenemos acá un panel que podemos visualizar acá, el panel de texto. Un elemento como esto puedo promover, por ejemplo, que vaya subiendo más y más hasta totalmente arriba, o disminuir el nivel del mismo hasta donde correspondía. Y puedo hacer que todo esto, como está ahora de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se muestre. Por ejemplo, tronco está al inicio, puede pasar al final. Ahora tronco está al final y se sigue manteniendo. Ahora podemos elegir acá, por ejemplo, si yo elijo un diseño de los que tenemos acá, de los diferentes. Por ejemplo, podría ser acá, a ambos lados, todo el diseño, por una parte y por otra parte. En el fondo se muestra el mismo contenido, pero de diferente forma. Acá tenemos también esto mismo, pero dentro de una gama de diseños preestablecidos del propio Smart Art. Podría elegir cualquiera de estos y perfectamente me funciona. Ahora puedo elegir los colores. Aunque vienen los colores por defecto de la plantilla, puedo elegir otros colores para que sea más ilustrativo, y algunos estilos rápidos como anteriormente hemos visto, así que no lo vamos a detallar. Por ejemplo, esto que parece 3D, y puedo restablecer al original el gráfico sin borrar los elementos, o convertir todos estos elementos en texto o en formas. Ya no Smart Art, sino sacarlo de este formato de Smart Art y cada uno de los elementos como si yo los estaría agregando y haciendo a través de este elemento de formas. Es como hubiera puesto acá uno de estos elementos y hubiera comenzado a poner texto al interior, y hubiera hecho con mis líneas similarmente acá en insertar, y de esa manera. Entonces yo hubiera hecho uno por uno cada uno de estos elementos. Si yo tengo un Smart Art y quiero en este caso convertir a unos elementos aislados, puedo hacerlo con esto. Así que cada uno de estos elementos ya están aislados, son independientes, ya no están interrelacionados, y no me da la oportunidad de cambiar y poner más elementos. Tuviera que hacer con control, venir, copiar, cambiar el texto internamente, poner una línea, copiar con control también la misma línea, cambiar y todo ello. Muy bien, vamos a hacer control Z o con esta misma flecha y vamos a regresar hasta donde era nuestro. Ahora tenemos Smart Art con los elementos adicionales para cambiar. Muy bien, vamos a hacer una operación atrás más. Ahora sí, tenemos acá nuestro elemento para agregar. Tenemos también, como hemos dicho, para convertir en textos. Todos son textos organizados y así un elemento adicional que nos permita a nosotros ver de manera gráfica. Control Z y tenemos ahí. Aparte de ello tenemos formatos para esto, para manejar. Por ejemplo,
cada uno de nuestros elementos. Puedo cambiar la forma de esto a otros. Como ahora vemos, ha cambiado y no está como esto. Para que sea más notorio, podríamos elegir, por ejemplo, una elipse. Entonces, cada uno de estos elementos puedo cambiar acá. Aumentar, por ejemplo, el tamaño del elemento o desde acá aumentarlo. Puedo reducirlo también paulatinamente. Puedo elegir acá un diseño o un estilo propio del texto. Acá, por ejemplo, alrededor. Y estos elementos que ya lo hemos visto al principio y que ya no vamos a detallar. Acá también tenemos más estilos internos del texto, ya no tanto del cuadro donde lo tiene. Por ejemplo, solo cambia el texto, pero ya no el cuadro, ni la elipse, ni nada de ellos. Y tenemos acá también solo del texto, el relleno, el contorno y el efecto, que también hemos visto tanto organizar como tamaño. Muy bien, hasta acá tenemos lo que son en este caso el manejo de SmartArt. Y ahora por último tenemos los gráficos. Puedo insertar gráficos desde esta parte o desde acá también. Como vemos, insertar gráficos. Vamos a hacerlo desde insertar. Vamos a insertar gráficos y podemos elegir de los muchos cualquiera. Tenemos bastante cantidad. Todos estos ya están inmersos en Excel y afortunadamente nos lo han puesto acá porque ya no tendríamos que acudir a otro programa. Por ejemplo, puedo elegir este elemento. Vamos a poner este clásico y poner a aceptar. Y ahora lo único que tengo que hacer es acá agregar. Por ejemplo, este elemento adicional me ha abierto de Excel solamente esta ventana. Y acá puedo agregar los elementos. Por ejemplo, acá lunes, martes, miércoles, jueves. Y acá cambiar los datos a gusto. Vamos a poner de esta manera. Y acá también. Acá similarmente. Vamos a mantener los mismos números. Y si yo quiero ampliar y seguir poniendo, por ejemplo, acá viernes, lo que puedo hacer es esta parte simplemente ampliarlo. Ya tengo acá y tengo viernes. Y acá voy a aumentar números al azar. Y tengo acá mi gráfica. Voy a cerrarlo con X y tengo acá. Y mi título también puedo cambiar directamente desde acá. Muy bien, tengo ahora para modificar estos elementos de mis gráficas en la parte contextual de diseño y formato. En diseño tengo para agregar muchos más elementos, por ejemplo, todos los elementos de mis gráficas. Por ejemplo, tengo los ejes para mostrar, en este caso el primario, el secundario, tengo los títulos, el título del gráfico, tengo también las etiquetas de los datos de cada uno de estos. Como podemos ver, podemos cambiarlo donde mejor nos parezca. Tengo acá todas estas opciones en esta parte. Y como vemos, tenemos sus subopciones de cada uno de estos elementos y cuáles se van a visualizar y cuáles no. Y si yo quiero dar un estilo, puedo hacer, por ejemplo, clic en esta parte, venir acá, un estilo rápido, por ejemplo, y cambia totalmente. Y el color también puedo seleccionar la gama de colores que voy a utilizar. Ahora en diseño tengo los mismos elementos, por ejemplo acá un diseño rápido que sería cambiando estos elementos y la distribución de los mismos, el título otro lado, esto que sea vertical, esta parte que en los títulos de arriba no esté de esta manera. Todo a la vez puedo cambiarlo, aparte de agregar los elementos que hemos dicho, puedo agregar estos
y modificarlos. También puedo cambiar de sacar los colores, la gama de colores, o utilizar estos preestablecidos, unos estilos. Todo es lo que hemos visto en esta parte, estilo y color. Muy bien, tenemos también acá, aparte de eso, esto que ahora no está disponible en este instante, pero en Excel sí lo está. Nosotros podríamos cambiar columnas por filas. Muy bien, si hacemos doble clic, ahora, o si quisiéramos cambiar algún dato, podríamos hacerlo nosotros directamente. O sea, si yo vengo acá, por ejemplo, puedo venir a modificar datos directamente o en Excel. Si vengo en Excel, ahora me aparece y puedo cambiar estos elementos columnas por filas. Muy bien, tenemos acá más opciones. Por ejemplo, esto de seleccionar datos. Puedo quitar la cantidad de elementos como hace instante hemos hecho y podríamos decir que sea menos. Por ejemplo, acá podríamos directamente destiquear acá o acá. Muy bien, vamos a cerrar. Ahora podemos modificar los datos directamente sin ir hasta Excel, solo la ventana nada más de la interfaz y cambiar los datos. Por ejemplo, acá gasto 2, gasto 3. Ahora si aprieto X, ya me aparece acá esos mismos elementos. Por ejemplo, podría venir acá y puedo ver estos elementos y en la parte inferior ya me aparecen los datos de gasto 1, gasto 2. Muy bien. Ahora tenemos para ver acá y cambiar, aunque no es muy recomendable, cambiar lo que es el tipo de gráfico. Podríamos cambiar el tipo de gráfico dentro de la gama de lo permitido, pero si yo quiero cambiar a otros, podrían ser los resultados inesperados, por ejemplo a circular. Ahora es poco entendible, aunque yo vaya a cambiar los datos, realmente es poco entendible porque no estaba de esa manera. Muy bien, y en formato tenemos ahora, por ejemplo, para ver los elementos que vamos a cambiar. Acá en gasto 1 puedo seleccionar todo lo que son el gasto número 1 y así seleccionar cada uno de los elementos y personalizarlos. También tenemos para aplicar formato a la selección que acabamos de hacer, por ejemplo acá, y podemos cambiar este formato, dar por ejemplo el eje principal o el secundario, todos los elementos que necesitamos nosotros cambiar. Ahora también tenemos acá para insertar formas. Estas formas ya no lo vamos a insertar, no serían necesarios porque todo está perfectamente organizado. Los estilos rápidos que podríamos nosotros recurrir es al elemento que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, acá hemos dicho gasto 1. A todo lo que corresponde gasto 1 vamos a poner este rojo. Entonces todos los gastos 1 acaban de cambiarse de color, o podré poner al negro y ya lo tengo acá. Y estos mismos elementos como elementos individuales lo podemos cambiar mediante esto que anteriormente lo hemos visto con mucho detalle: relleno, contorno, efecto. Y si sería un texto, por ejemplo esto podría ser acá el título del gráfico. Entonces acá yo ya puedo dar un estilo propio al texto, solo al texto, ya no al contorno. Acá podría dar al contorno, por ejemplo, al elemento, a la caja donde se encuentra, y acá solo al texto. Muy bien, estos elementos tampoco lo vamos a ver, y lo hemos visto: relleno, contorno, efecto. Y acá tenemos el panel de selección que también hemos visto cuando son bastante elementos. Tenemos acá bastante elementos. Similarmente, ya lo hemos visto con detalle, esto de la organización del pan, por ejemplo, enviar atrás, todo ello, y cambiar los tamaños. Ahora vamos a ver
los últimos elementos importantes que prácticamente son similares a los anteriores. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otros elementos. Tienda no lo vamos a ver, ni estos complementos, ya que depende mucho de lo que vayamos a instalar. De hipervínculos tampoco, porque rara vez lo utilizamos, ya que nos permite acceder a otros elementos externos. En comentarios lo hemos visto al inicio cómo funciona. Cuadro de texto similarmente. Aunque es poco frecuente, se puede poner encabezado y pie de página a cada una de las diapositivas. Por ejemplo, en las diapositivas podemos poner la fecha y hora. Acá podemos seleccionar, podemos poner la numeración de la diapositiva, que no es muy recomendable, un pie de página acá en la parte inferior, que también no es recomendable porque prácticamente no es un documento de Word, sino es más una presentación, pero muchas veces queremos algo extra para aclarar, y acá podemos poner, por ejemplo, y vamos a aplicar a todo o aplicar a la diapositiva donde nos encontramos. Si aplicamos a todo, ahora en la parte inferior tenemos acá nuestro elemento o pie de página. Entonces en cada una de estas diapositivas lo tenemos en la parte inferior. Eso no es muy recomendable, ya que al momento de visualizar también se va a percibir en la parte inferior el elemento propiamente. Entonces nosotros queremos generalmente diapositivas limpias. Al igual que tenemos este cuadro de texto que tanto lo hemos manejado y que podemos totalmente personalizarlo, porque prácticamente de eso se trata, acá ya tenemos de esta manera, y podemos darle formato como sería cualquier elemento, con un cuadro acá y con los elementos que hemos visto detalladamente: relleno, contorno y efectos. Y acá estilos rápidos. Se da efecto a todo el cuadro o solamente al texto interno. Por ejemplo, acá solo al texto interno. Y también tenemos del texto, solo del texto, lo mismo de siempre, que sería relleno, contorno, efecto. Y el panel de organización. Muy bien, al igual que tenemos esto, nosotros acá tenemos similarmente un WordArt. Esto es un clásico que viene desde las primeras versiones, pero ha cambiado actualmente. Por ejemplo, acá me aparece, ya no vienen los muy clásicos, ahora vienen los nuevos, y esto sería, por ejemplo, para cambiar, pero prácticamente es lo mismo que un cuadro de texto, porque puedo darle todos los formatos, tanto del contorno donde se encuentra ubicado mi texto, como exclusivamente de mi texto. Entonces, de esa manera puedo editarlo con los elementos de siempre: relleno, contorno, efecto, relleno, contorno, efecto. Muy bien. Aparte de esto, tenemos elementos que rara vez se utilizan. Por ejemplo, agregar fecha y hora, agregar acá una numeración a la diapositiva, o en todo caso insertar un objeto. También puedo insertar ecuaciones acá similares que se hace a Excel, pero dentro de PowerPoint, que no lo vamos a ver ahora. Y también podemos insertar un video en línea o un video desde mi computadora. Ahora yo podría venir acá y puedo insertar, y acá tengo mi video, e incluso podría reproducirlo. Voy a quitar volumen y voy a reproducirlo. Y tengo acá mi video. Esto es bastante útil porque yo puedo insertar al momento de mi exposición con mis diapositivas un video al centro sin necesidad de terminar la presentación y luego recién el video.
Entonces puedo utilizar al medio de mis presentaciones y poner un video. Este video prácticamente puede ser, aunque no editado propiamente, pero se puede dar un estilo personal, similar a todos los demás elementos como las imágenes, Smart Art, formas, tablas, gráficas, o sea, todo lo mismo que los anteriores. Por ejemplo, acá a sus contornos, poner el formato, por ejemplo, acá, para que se vea los contornos de esta manera, los bordes, los efectos del video a su alrededor. O sea, prácticamente no estamos cambiando el video, sino la presentación de la parte exterior del video. Y acá poder seguir agregando más elementos y restablecer el diseño como al original, e incluso poner un marco acá como por ejemplo un póster. Entonces también podría cambiar solamente por fuera la presentación, que sea de esta manera en blanco y negro y todo lo demás, pero el video siempre mantiene de la misma manera, igual que en reproducción. Puedo acá decir que reproduzca, agregar un marcador hasta donde va a reproducir, recortar el video, que esto es magnífico, ya que no tengo que acudir realmente a un editor de videos como Adobe Premiere. Por ejemplo, acá agregar un marcador y hasta cierto punto yo, por ejemplo, puedo recorrer esto. Entonces, cuando me encuentre en un cierto acá espacio, agrego un marcador y tengo acá un punto. Puedo reproducir hasta ese punto y luego dar mi explicación con mis diapositivas, luego hasta el siguiente otro marcador y así sucesivamente. También puedo quitar estos marcadores con esto. Puedo recortar el video. Esta herramienta magnífica me permite a mí, por ejemplo, recortar. Si solo quiero hasta acá, vengo este elemento y lo traigo hasta ahí. Y ahora lo voy a recortar y pongo a aceptar. Entonces solo hasta esa parte me va a reproducir. Acá tengo la duración del difundido. En este caso, este fundido que existe, por ejemplo, de video a video o de punto a punto, para que no exista un corte bien brusco. Muy bien, tenemos acá para graduar el volumen al momento de reproducir. Generalmente se recomienda el mínimo para que no exista un exabrupto, si en caso nosotros vayamos a reproducir de golpe. Y al iniciar, por ejemplo, el video tuviera que hacerse mediante un clic cuando yo haga clic acá, o puede hacerse de manera automática. Cuando yo llegue de esta diapositiva a la siguiente, automáticamente correr mi video. Entonces eso no es muy recomendable. Y puedo reproducir este video en pantalla completa, pero lo recomendable es que el video sea de alta calidad para pantalla completa. Si ahora yo fuerzo este tamaño a pantalla completa, se va a ver muy pixelado mi imagen. Y por último tenemos acá en esta parte ocultar con reproducción detenida. Esto no lo vamos a ver ahora, ya que no es muy relevante. Muy bien, aquí podemos repetir esta reproducción del video hasta que yo lo interrumpa, o se puede rebobinar automáticamente. Termina el video, nuevamente comienza sin que yo haga una operación como esta. Muy bien, ahora en insertar, aparte de insertar video, puedo hacer la misma operación e insertar, en este caso, un audio que tengo grabado como MP3 o WAV, o incluso podría grabar en este instante un audio y ponerlo. Por ejemplo, si vengo a traer algún tipo de canción, acá lo pongo a insertar y tengo. En este caso la presentación poco importa, porque lo que yo necesito es que cuando llegue a esta diapositiva pueda reproducir mi audio. Voy a quitar el volumen, entonces pueda reproducirse. Muy bien,
Esto puedo configurar de la manera como lo he hecho similar al video. Puedo dar características externas pero no propias al audio, como por ejemplo los típicos estilos, para que se vea de esta manera el icono de audio. Y entonces acá, por ejemplo, puedo dar las características como las imágenes externas, o sea, el contorno, los efectos, absolutamente todo como se hacen con las imágenes, y hemos visto también de la organización y del tamaño. Lo que nos interesa a nosotros en este caso es de la reproducción. Puedo ahora reproducir, puedo agregar un marcador como lo hemos hecho hace un instante con el video, y hasta esos marcadores nosotros hacer una pausa y hacer cómo va a ser el fundido desde un momento hasta otro. Puedo recortar el audio, por ejemplo, desde donde hasta donde se va a escuchar y todo ello. Y este fundido es para que al concluir hasta acá, hasta este punto, continúe suave o de esta manera. También las mismas características que el video. Acá al iniciar el video, cómo va a estar en mínimo, y yo le voy a dar manualmente el volumen. Puedo iniciar el audio automáticamente, o al hacer clic puedo reproducir este audio en todas las diapositivas, por ejemplo si sería un audio de fondo, o repetir la reproducción hasta que yo lo interrumpa. También puedo ocultar durante la presentación el audio y el icono propiamente, o rebobinar esto después de la reproducción de manera indefinida. Entonces puedo quitar también aquí el estilo o reproducir en el fondo para que se escuche constantemente el audio. Ahora tenemos por último la grabación de la pantalla. Esto de la grabación de la pantalla, todo lo que yo vaya a hacer acá, una especie de tutorial o algo, lo puedo en este momento hacer, pero como estamos grabando este video tutorial, entonces existiría conflicto, pero todo lo que haga en pantalla yo puedo grabar ahora para ahorrar bastante tiempo al momento de explicar. Por ejemplo, grabo la pantalla en un pequeño video de todo lo que estoy haciendo, y puedo explicar en ese video todos mis elementos de mis diapositivas. Hasta acá sería todo de la pestaña insertar. Luego estaremos viendo lo que es diseño y estos elementos ya prácticamente complementarios a todas nuestras diapositivas y ya no a los elementos individuales.